Vamos a citar el libro de Søren Kierkegaard, El concepto de la angustia. Aquí habla sobre la angustia, dice: en este estado hay paz y reposo, pero también hay otra cosa, por más que esta no sea guerra ni combate, pues sin duda que no hay nada contra lo que luchar. ¿Qué es entonces lo que hay? Precisamente eso, nada. ¿Y qué efectos tiene la nada? La nada engendra la angustia. Este es el profundo misterio de la inocencia, que ella sea al mismo tiempo la angustia. El espíritu, soñando, proyecta su propia realidad, pero esta realidad es nada. La angustia que hay en la inocencia no es, por lo pronto, ninguna culpa, y además no es ninguna carga pesada, ni ningún sufrimiento que no pueda conciliarse con la felicidad propia de la inocencia. Esta angustia existe en todas aquellas naciones que han conservado los rasgos de la infancia, como típicos de la ensoñación del espíritu. Las naciones serán tanto más profundas cuanto mayor ahínco conserven ese tesoro. El creer que esto es una desorganización no pasa de ser una burda tontería. Antes hay que saber qué es la angustia. Digo, para los que no tengan claro esto, más allá del enfoque de Kierkegaard, porque puede ser muchas cosas, pues, ¿no? Puede ser un estado de tristeza, de aflicción, de sufrimiento, de preocupación, de ansiedad. Puede ser muchas cosas. Pero ¿qué dice, por ejemplo, aquí el diccionario sobre angustia? Dice, tiene varios significados aquí. Primero, puede ser, es aflicción, congoja, ansiedad, temor opresivo sin causa precisa, aprieto, situación apurada, sofoco, sensación de opresión. Esto más que todo es ya la parte médica, cuando se trata de una enfermedad o un desorden, la angustia. Entonces, esto es la angustia según el diccionario. Y también se relaciona con lo que dice Kierkegaard, pero no es tampoco exactamente esto, según él. Dice aquí que tiene que ver mucho con la culpa. El que se hace culpable a través de la angustia es sin duda inocente, porque no fue él el mismo, sino que fue la angustia, es decir, un poder extraño el que hizo presa en él. No fue él mismo, fue un poder que él no amaba, un poder que le llenaba de angustia. Y no obstante, él es indudablemente culpable, pues sucumbió a la angustia, amándolo al mismo tiempo que la temía. En el mundo no hay nada más ambiguo que esto. Esto parece ambiguo, claro, porque primero dice que es inocente, pero luego al final dice que es culpable. Lo que quiere decir aquí es que mediante la angustia uno se hace inocente, pero al sucumbir, ¿no?, a la angustia, uno al principio resulta culpable. Es culpable por angustiarse, pero después lo que viene ya es ya es inocencia, lo que parte de la angustia en adelante. Es algo similar también a lo que explico que era el pecado. En este caso la angustia hace que uno sea inocente de todo lo que hace o de lo que piensa. La culpa viene justamente de esa conciencia. Dice que es ambiguo, pero en realidad, como digo, la angustia es el punto central acá, entre la culpabilidad y la inocencia. La culpabilidad está antes y la inocencia viene después. Dice, la angustia no es una categoría de la necesidad, pero tampoco lo es de la libertad. La angustia es una libertad trabada, donde la libertad no es libre en sí misma, sino que está trabada, aunque no trabada por la necesidad, más por sí misma. Y también dice aquí en la página 57 del libro que he leído, en este caso lo que he seleccionado sobre este tema, dice, la angustia es tanto más profunda cuanto más original sea el hombre. La angustia, dijo antes, no, aquí no lo he subrayado, pero en otra parte de ese libro dice justamente que la angustia es propia de los seres humanos o seres pensantes o racionales. Los animales no sienten angustia, entonces tiene que ver también con el espíritu de cada uno. Los animales no tienen espíritu, según lo que dice aquí. Los animales tienen alma, tienen cuerpo, pero no tienen espíritu, que sería la conjunción de esas cosas. La angustia, por lo tanto, sí es facultad del hombre. De ahí nomás hay que guiarse, pues, de que cuanto más espiritual sea algo, más angustia tendrá, o más está en relación directa con la angustia eso, el espíritu, el desarrollo espiritual. De manera que la originalidad, justamente la genialidad, tiene que ver con eso, con la angustia también. Aquel que siente poca angustia es menos humano o es menos racional, es más similar al animal. O sea, aquel que vive despreocupado, digamos, ¿no?, que no siente pesar de nada, que no le aflige nada, que se siente tranquilo, feliz, en la ignorancia. Claro, esta es una ignorancia. En este caso la que habla ahorita sería una ignorancia de conocimientos o de datos, de información. Pero también habla Kierkegaard de otra ignorancia, que es justamente el no saber
ciertas cosas de la naturaleza humana o desconocerlas, como por ejemplo en el ámbito sexual, ¿no? No sé si más adelante, o creo que sí va a hablar de eso, sobre el que ignore esas cosas, por ejemplo, que tienen que ver con esa materia, es inocente justamente. Y se relaciona por eso la inocencia con la ignorancia. Pero bueno, en este caso, decía, ¿no?, de que las personas que no sienten angustia son las menos humanas, digamos, menos espirituales. Pero también hay que saber, pues, diferenciar el tipo de angustia. Pero en general es así. Entonces, esta frase aquí que dice, ¿no?, la angustia es más profunda cuanto más original sea el hombre. Entonces quiere decir que la gente más geniales, los genios, ¿no?, los más sabios intelectualmente, van a tener más angustia. Y esto justamente aquí yo pongo, ¿no? En la antigüedad la angustia era conocida como melancolía. Es de lo que habla justamente varios filósofos antiguos, como por ejemplo Sócrates, no, Aristóteles, a quien cita Schopenhauer cuando acá pongo una cita a Schopenhauer de su libro Parerga y Paralipómena. Dice: como el genio está condicionado por un exceso de fuerza nerviosa, es decir, de la sensibilidad. Ha observado Aristóteles acertadamente que todos los hombres ilustres y eminentes son melancólicos. La melancolía era, como antiguamente se conocía, a lo que ahora es la angustia. Tiene que ver con eso, por eso. Y también con lo que dice aquí, ¿no?, que la angustia es tanto más profunda cuanto más original sea el hombre. De manera que esto tiene que ver con las personas, como dice aquí, fue considerada como una enfermedad, la melancolía, en la antigüedad, producida por el humor negro en el típico humano contemplativo. De la vida contemplativa, ¿no?, de la que habla Aristóteles, la vida teorética, es decir, en hombres propensos al recogimiento interior y a la contemplación. Las personas, pues, introvertidas, en extremo sería en este caso ya, que se refugian en sus adentros, que no les gusta el mundo exterior, o que lo rechazan o lo desprecian, o simplemente no se adaptan a él. Pero tampoco se trata, pues, aquí de elogiar ese tipo de vida que puede confundirse fácilmente con una tristeza injustificada, sino que esto tiene que ser fundado, pues tiene que tener fundamentos, sobre todo intelectuales, espirituales precisamente. No tiene que ver nada con aquel que se aísla y que se pone a hacer cosas que al fin y al cabo le conectan con el mundo exterior igualmente. Y sobre todo hoy en día, ¿no?, uno fácil puede cerrarse y puede con un móvil conectarse con el mundo y ahí estar aislado aparentemente, pero a la vez está mirando ahí todo lo que pasa. O está atento al mundo exterior. Está viviendo de eso, viendo la vida de los demás, ¿no? O si no, pues de repente ahí jugando, ¿no?, o entreteniéndose. Entonces eso no es, pues, o sea, no tiene nada que ver con esto, sino más que todo con el estudio, con la reflexión. No necesariamente que venga de un libro, pues, pero sí, como digo, con la meditación. Dice: en la angustia se anuncia aquel estado del cual el individuo desea salir, y precisamente se anuncia porque el solo deseo no basta para salvarlo. Lo posible corresponde por completo al futuro. Lo posible es para la libertad lo futuro, y lo futuro es para el tiempo lo posible. A ambas cosas corresponde en la vida individual la angustia. De aquí que con un lenguaje exacto y correcto se enlace la angustia con el futuro. A veces, desde luego, solemos decir que nos angustiamos del pasado. Esto parece que contradice lo anterior. Pero si se mira mejor, veremos que al hablar así lo único que hacemos es enfocar de uno u otro modo el futuro. Porque para que el pasado me cause angustia es necesario que esté en una relación de posibilidad conmigo. Si me angustio por una desgracia pasada, no es precisamente en cuanto pasada, sino en cuanto puede repetirse, es decir, hacerse futura. Si tengo angustia por una mala acción pasada, entonces es que no la he relacionado esencialmente conmigo en cuanto pasado, sino que hay algo en mi vida que de una manera más o menos subrepticia le impide ser pasada. De este fragmento pues se colige que la angustia tiene que ver siempre con el futuro y no con el pasado. Y en todo caso, si se vincula al pasado o si uno cree que viene del pasado, al final eso tiene que estar también apuntado o dirigido al futuro, algo que puede pasar en el futuro. Pero si lo que te acongoja solo tiene que ver con el pasado y no tiene nada que ver con el futuro, entonces pues eso no es angustia. Un recuerdo, por ejemplo. Dice: si ahora, concretando más, preguntamos cuál es el objeto de la angustia, la respuesta no puede ser otra que la de siempre. Ese objeto es la nada, porque la angustia y la nada son siempre correspondientes entre sí. La angustia queda eliminada tan pronto como aparece de veras la realidad de la libertad y del espíritu. Sobre la angustia y la libertad, dice también: la angustia es la posibilidad de la libertad.
Solo esta angustia, junto con la fe, resulta absolutamente educadora. Y esto en la medida en que consuma todas las limitaciones finitas y ponga al descubierto todas sus falacias. A este propósito se puede afirmar que no ha existido ningún gran inquisidor que tuviera preparados tormentos tan espantosos como los de la angustia, que no ha habido ningún espía que como la angustia supiera atacar con tanta astucia a los sospechosos. Nunca ha habido un juez que con tanta perspicacia acertase a examinar una y mil veces al acusado como lo hace la angustia, la cual no le suelta en ninguna ocasión, ni en las diversiones, ni en medio del bullicio, ni en el trabajo, ni durante el día, ni durante la noche. La angustia siempre está cerca de uno no puede liberarse de la angustia. Entonces, aquí dice pues al principio, la angustia es la posibilidad de la libertad, pero no es la libertad. La angustia te apresa justamente con esa aflicción, esa preocupación que se tiene sobre el futuro, o sobre lo que pueda venir, sobre lo que pueda pasar contigo. Justamente dice aquí pues que compara la angustia con un gran inquisidor, que los peores tormentos los da la angustia, y no son los tormentos corporales a los cuales es sometido alguien por esas razones. Dice, la angustia descubre el destino, pero en cuanto el individuo pretenda confiarse al destino, la angustia cambiará de dirección y mantendrá alejado al destino. Pues tanto el destino como la angustia, y tanto la angustia como la posibilidad, no son más que fórmulas mágicas. La cosa en sí misma quizás sea una bagatela, y vista desde fuera, desde el ángulo de la finitud, quizá el individuo no pueda sacar ningún partido ni aprender nada de ella, pero la angustia no se anda con titubeos. Sentencia en corto, impone enseguida el triunfo de la infinitud y de la categoría, con lo que el individuo queda desarmado. Es difícil, pues, o en todo caso imposible, zafarse de la angustia. Basta con que uno sea humano para que no pueda deshacerse de ella. Siempre te persigue, como dice en todas partes. Es ubicua, al parecer, la angustia. Por más que uno pues quiera justamente relajarse o despreocuparse, por ejemplo, viajando, conociendo nuevos lugares, la angustia te acompañará.